todos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a traeros un tutorial, digamos, un poco especial. Es un tutorial que no va a estar dedicado en el tema de reparación ni de consolas, ni PC, ni laptop, ni nada por el estilo. Este tutorial se va a basar en hacer una comparativa para que tengáis una base, una información de lo que son las pastas térmicas que existen hoy en día en el mercado. Una cosa que quería dejar clara antes de continuar es la siguiente, o sea, durante este vídeo se va a mostrar o enseñar varios tipos o modelos de pastas térmicas, y yo sé que más de una persona nos va a preguntar, oye, ¿y dónde se puede comprar o adquirir ese tipo de pasta térmica? Pues que sepan que no vamos a dar ningún tipo de información de este tipo. Y os preguntaréis por qué. Pues básicamente porque todas las muestras que se van a enseñar en el tutorial han sido abonadas o pagadas de nuestro bolsillo. Por lo tanto, hemos decidido no hacer ningún tipo de publicidad de ninguna tienda online, física o cualquier cosa parecida, a excepción de nuestro patrocinador Canadian Games. También comentaros que no vais a tener ningún tipo de problema para conseguir este tipo de información, porque básicamente lo único que tenemos que hacer es coger nuestro laptop, portátil, PC, computadora, tablet, lo que estéis utilizando, y en nuestro buscador poner, por ejemplo, comprar pasta térmica Chill Silver 5 o MX2, la que queráis conseguir. Entonces os saldrán cientos de respuestas donde podéis comprar o adquirir este tipo de producto, ¿vale? Claramente hoy en día en el mercado existen cientos de modelos, marcas, etcétera. Entonces hemos cogido un conjunto de esas pastas térmicas que están hoy en día en auge y las vamos a dividir en 4 grupos. El primero será, digamos, el de las de baja calidad, luego tendremos el de las de calidad media con precio asequible, luego tendremos calidad alta con un precio, relación calidad-precio bueno, y luego tendremos, digamos, las excelentes o superior, que son pues pastas térmicas que, digamos, según la gente son las mejores y tienen unos precios bastante altos. Luego yo daré una pequeña opinión, una opinión personal, porque claramente he probado todos los modelos que vamos a enseñar ahora mismo, y luego si queréis, pues si me queréis hacer caso, lo hacéis; si no queréis, no pasa absolutamente nada. Lo que no quiero que luego vayáis a bombardear lo que son los comentarios, pues yo he probado esto, no. Cada uno que pruebe la que quiera, yo voy a dar mi opinión y luego ya cada uno que haga lo que le apetezca. Bien, dicho esto, pues nada, vamos a ir con el primer grupo. El primer grupo, como he dicho, es los de calidad baja. Los de calidad baja vamos a encontrar, en este caso he cogido 3 tipos. Tenemos la blanca, que se ha utilizado toda la vida desde que existen los ordenadores. Luego tendremos la de color gris, que básicamente es como la blanca, pero ahora pues digamos la han mejorado un poquito más y es de color gris. Y luego vamos a encontrar una que es para mí la peor, para mi gusto es la peor, que es la que viene de color dorado o de color plata. La podéis encontrar de cualquier manera, de cualquier de estas dos maneras. ¿Por qué digo que es la peor? Porque mi consejo es que esta pasta térmica no la compréis, porque como todo en este mundo, todas las personas quieren hacerse ricas rápidamente y a base de personas que no entienden. Esto básicamente es esto, pero con brillantina de color dorado o de color plata. Y luego te la venden como tiene nitrato de plata, nitrato de oro, residuo, no sé qué, nada. Esto lo único que hace, ahora lo vais a ver, es manchar. Esto ahora para quitárselo de las manos es muy difícil. E incluso con alcohol se quedan restos de la brillantina que lleva esta pasta térmica. Luego pues, también vamos a poner aquí una imagen para que veáis cómo se quedaría un procesador por culpa de esta pasta térmica. Y como he dicho, es básicamente como esta o como esta. Pero a la hora de limpiarla es más engorrosa, mancha muchísimo. Entonces mi opinión es que esta, la persona que la ha creado, que se la quede para él, porque esto lo único que hace es manchar. Si tenemos que comprar esto, prefiero que compréis antes este tipo o este tipo. Y ya puestos para escoger una de estas dos, me decanto por la de color gris. Que es, digamos, una copia a las que vamos a ir presentando a lo largo de este video tutorial,
pero hace un buen papel para lo que vale, porque esto básicamente vale €1, euro y poco. Esto es una monodosis, o a lo mejor como mucho tenéis para 2 aplicaciones, pero si tuviese que escoger una de estas 3, me quedaría con la de color gris, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar con la de calidad media. Las de calidad media, a ver que me limpie un poco. Bien. Las de calidad media, pues he escogido estas dos. Estos dos tipos, pues este pequeñito, es un modelo de pasta térmica que ahora se está vendiendo mucho. ¿Por qué? Porque básicamente es muy barata, es un poco mejor que esta gris que hemos comentado anteriormente. La distribuyen 100% en China, es decir, también hay que tener claro que la mayoría de las pastas térmicas que vais a ver aquí están fabricadas en China, luego que las distribuyan en Estados Unidos, Alemania o Italia, lo que sea, pero la mayoría se fabrican allí. Pero esta es 100% china, se distribuye, se vende y todo en China, pero a relación calidad-precio está bien. Es una pasta térmica también de color gris, un poquito más clara que la otra, pero la densidad es mucho mejor. Es una pasta térmica que por relación calidad-precio está bastante bien. Luego, si queremos algo mejor, pues ya tendríamos que ir a algo de una marca, a lo mejor hay gente que la conoce y gente que no. Esta marca, Alsei, es una marca que crea o fabrica disipadores para torres o PCs, para computadoras grandes. Los fabrica y pues también se ha dedicado a hacer lo que es la pasta térmica de contacto. Esta también es una pasta térmica muy parecida a esta, como podemos ver, es muy parecida. Y luego la relación calidad-precio también es muy buena, porque esto es un tubo de 30 gramos y vale menos de 10 euros, ¿de acuerdo? Esta, se me ha olvidado decirlo, esto es una monodosis, esta vale €1,50. Pues también está bien. Ahora vamos con las de calidad, digamos, calidad alta, pero con un precio asequible. Aquí voy a presentar pues dos tipos. Tenemos la famosa MX, que puede ser MX2, MX4, y luego tenemos la TG, la TG1, TG2, hay TG5, o sea, hay un montón, pero he escogido estas dos. ¿Por qué? Porque es una calidad muy buena. Yo, sin ir más lejos, ahora mismo estoy utilizando la MX2 para lo que son o sea, computadoras, ordenadores grandes, es decir, torres. Estoy utilizando esta y también para algún laptop que otro, y esta también. Es dos pastas térmicas que es, por ejemplo, esto es de 30 gramos, esta también, y esta está alrededor de unos, no llega a unos 20 euros, y esta unos 15, 16, por ahí. Entonces cualquiera de estas dos valdría. Todos los modelos que he enseñado hasta ahora, yo los utilizaría para lo que son, pues como he dicho, torres, PCs, computadoras, laptops, portátiles, como lo queráis llamar. Pero en el tema de videoconsolas es muy diferente. ¿Por qué? Porque gráficamente una consola mueve constantemente movimiento gráfico, es decir, tú estás jugando y está constantemente trabajando lo que es la gráfica. Por lo tanto, la mayoría sabréis que en PlayStation 3 o incluso en el Xbox también la gráfica sufre mucho y se daña mucho. Entonces, digamos que los ordenadores es diferente. ¿Por qué? Porque puedes estar un día jugando como otro día puedes estar haciendo escribiendo un correo o cualquier cosa de este tipo. Bien, entonces estos dos modelos que voy a enseñar ahora son los que yo, digamos, utilizaría para videoconsolas. Vamos a darle la vuelta aquí. Aquí tenemos este modelo, ¿vale? El Arc Silver 5, y luego tenemos el Daycool. Está el Z1, Z3, como digo, hay mucha numeración, pero básicamente son muy parecidas todas. Entonces esta yo la he utilizado durante muchos años y me ha dado muy buen resultado. Lo que pasa es que es bastante cara. Y este lo estoy empezando a utilizar ahora y también me
está dando buenos resultados. Entonces, como he dicho, estos son de calidad excelente, superior, como queráis decir, pero el problema es que son muy caras. Aquí, aunque veáis esta jeringuilla tan grande, esto es de 1,5 gramos y esto vale entre 14 y 15 euros. Igual que esta es de 3,5 gramos y esta vale unos 10 euros, ¿vale? La composición pues la vais a ver ahora. Esta es más oscura que la que acabo de aplicar. Entonces, como he dicho, yo este tipo de pasta térmica la recomiendo exclusivamente para videoconsolas. Si utilizamos una buena pasta térmica para X o para cierto tipo de aparato, podemos garantizar una diferencia de temperatura entre 2 a 3 grados. Es decir, si nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de pasta térmica para una consola o utilizamos esta, la diferencia puede ser entre 3 grados mínimo, y eso a la larga la consola o lo que estemos utilizando lo va a agradecer muchísimo. Entonces nada, yo creo que ya aquí ya he dado una buena explicación, me he manchado bastante, pero bueno, ahora me lavo y no pasa absolutamente nada. Y nada, pues yo creo que aquí ya hemos llegado al final. Eso sí, lo que quiero pues que tengáis en cuenta lo que he dicho antes de empezar. Esto es un punto de vista personal, luego que ya cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Pero yo he probado muchos modelos, muchas marcas y sinceramente, como he dicho, aquí hay algunas que me han gustado, hay otras que no, y luego que ya cada uno haga lo que quiera. Y nada, pues solo quedaría pues que decir como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta, y nada, y si no estáis suscritos al canal, pues no dudéis en hacerlo porque recibiréis todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo al canal. Y nada, un saludo a todos nuestros suscriptores y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.